Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso y santo que nos amas, teníamos que padecer el juicio eterno por nuestros pecados, pero el Señor Jesucristo padeció el juicio que teníamos que padecer en vez de nosotros, y por su sangre preciosa nos limpió todos los pecados. Por toda esta gracia te damos gracias. Los santos redimidos por tu sangre, estamos reunidos aquí para aprender tu palabra y para alabarte a ti. Por esto te damos gracias. El Espíritu Santo está con nosotros y está cuidando a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos permitas tu palabra y tu gracia. Ayúdanos para que podamos abandonar nuestros pecados ocultos y ayúdanos para que podamos ser más santos y dignos de ser tus hijos. Te pedimos ayuda para los hermanos que están enfermos y para los hermanos que están en situaciones difíciles. Permíteles a ellos tu gracia para que nadie se pierda. Ayúdales a todas las iglesias que están en todas las partes del mundo. Las iglesias están esforzándose para salvar, para guiar a las almas perdidas para que puedan ser salvas. Eh, Te pedimos ayuda para los hermanos que están en otros países, que están evangelizando en otros países y están pasando momentos difíciles por límites que se encuentran en tales países. Ayúdales para que nada se le falte y que tu fuerza y tu poder esté con ellos. Permítenos ayuda para que podamos comprender tu palabra y para que podamos ser tus hijos, para que podamos vivir como tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a leer Salmos intercaladamente. Salmos capítulo 97. Salmos capítulo 97, del versículo 1 al último, vamos a leerlos intercaladamente. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbrarán el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, postrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozarán por tus juicios, porque tú, Jehová, eres celoso
sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. El coro de la iglesia va a dar un cántico especial. Vamos a buscar la Biblia. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 48. San Mateo capítulo 5, versículo 48. Vamos a leerlo juntos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por el virus corona,
todo el mundo está en confusión y está sufriendo. Estoy preocupado. Estaba preocupado por si habría algunos hermanos que no vendrían por el virus, pero pienso que ahora veo que no hay hermanos así, así que les doy gracias. El Señor dijo las señales del último siglo y una de las señales eran los terrores, terremotos, y el amor se enfriará por muchas maldades. Y las señales de la naturaleza eran los terremotos, epidemias. Las epidemias significan las enfermedades. Las epidemias que van a ocurrir en el último siglo son muy dañinas por el cambio climático. eh, hay las tierras se secan y aparecen muchas enfermedades, muchas epidemias. Eh, Pienso que el nivel, el nivel de las enfermedades está aumentando y dicen que no hay curas y se necesita mucho fondo para producir curas. Y luego aparecerán más enfermedades que matarán a muchos hombres. En China, muchas personas ya están sufriendo esta enfermedad, el virus corona, y han muerto muchas personas. Cuando Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto, dio 10 plagas, ¿cierto? Los egipcios sufrieron todas estas plagas y a la última, el primogénito de todos los animales y de todos los egipcios murieron, pero el pueblo de Israel no padeció esta plaga. Y se me ocurrió un versículo que decía que las enfermedades, que Dios distinguirá a su pueblo del, del, de otro. La sangre de Jesús quitó nuestros pecados, además de eso, cargó nuestras transgresiones. Los que tienen la sangre del Señor está en su corazón. El Señor cuidará no solamente su espíritu, sino también su corazón. El Señor nos cuida. La bendición de cuidarnos el cuerpo y la carne está escrita en la Biblia. Por lo tanto, necesitamos pedirle ayuda al Señor y cuidarnos también.
pienso que no es correcto tampoco estar muy preocupados por esta enfermedad. Yo pienso que es la primera vez que veo a los hermanos con la mascarilla. Mm, No importa si tienen las mascarillas puestas, los que quieren pueden ponérselas, no hay problema. Yo también estaba pensando ponerme la mascarilla y dar la prédica, pero así no podría dar la prédica muy bien. Aunque estornudo, mi saliva no llegará hasta el final, así que no se preocupen. El Señor nos está enseñando que en este mundo no hay esperanza ni felicidad verdadera y que la venida del Señor está muy cerca. Y tenemos que eh, desear la venida del Señor con el amor. En este mundo no hay felicidad ni esperanza verdaderas. ¿Por qué Dios permite enfermedades o dolores o muerte en este mundo? Es porque no tengamos esperanza en este mundo. Lo que Dios quiere darnos a sus criaturas no es este mundo, sino el otro mundo, el cielo, donde no hay dolores ni enfermedades, donde podremos estar con el Señor para siempre. Nos salvó para hacernos santos y para permitirnos entrar en su reino eterno. Aunque estamos viviendo en este mundo, no pertenecemos a Él. Aunque vivimos en este mundo, somos distinguidos de Él. Para entrar, para entrar en el cielo. Para eso debemos vivir como dignamente para entrar en el reino eterno de Dios. Ahora están ocurriendo muchos problemas para evangelizar, tanto políticos como económicos. Todos esos problemas nos limitan a evangelizar. Muchos persiguen y hay muchas dificultades para evangelizar. En medio de esas dificultades debemos depender más del Señor y debemos pensar que en este mundo no hay esperanza verdadera. Todos los domingos en la mañana estamos aprendiendo sobre la posición digna, apta, posición adecuada y la vida adecuada de un cristiano renacido. Los que no renacieron no son cristianos. El renacimiento y la salvación significan lo mismo. Los renacidos tienen al Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo y el espíritu de un cristiano son lo mismo. San Mateo capítulo 15 dice que no pertenecemos al mundo sino al Señor. Somos distinguidos del mundo para entrar en el cielo. No debemos olvidar de esto. Y Dios siempre está con nosotros. Tenemos que pensar esto. El Señor está en nosotros, lo cual significa que el Señor
Dios está con nosotros. San Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí significa como atención. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este mundo los cristianos también sufren aflicciones y tribulaciones. Pero el Señor está con nosotros en esa situación. Por eso podemos vencer el mundo difícil. Por eso pienso que debemos más tener la fe más firme. La primera posición de un cristiano renacido es que Dios nos permitió su autoridad y somos sus hijos. Dios es el creador del mundo y soy su hijo. Es decir, soy su heredero. Lo que le pertenece al Padre y también le pertenece a su hijo, ¿cierto? Los ángeles tienen poder después, tienen el gran poder después de Dios, pero ellos no pueden ser hijos de Dios. Para el ángel que pereció, Dios no murió. Pero para nosotros Dios sacrificó a su Hijo unigénito para poder salvar a muchos hijos y nos permitió heredar su reino. Tenemos que vivir dignamente como hijos del Señor. No tenemos que vivir de cualquier manera. Ya somos hijos de Dios. Así que ahora tenemos la esperanza cierta de nuestra vida y tenemos diferente propósito de vida también. Así que les quiero explicar detalladamente cómo es la vida apta, adecuada de un cristiano renacido. Después de escuchar la palabra, si uno se olvida, entonces no es beneficioso. Los que se olvidan de la palabra después de escuchar son engañadores. Los que se olvidan menosprecian la palabra de Dios. Los hijos, después de escuchar la palabra de su padre, no deben de terminar escuchándola, sino aplicar en su vida. El padre revisa si sus hijos guardan su palabra o no. Eso es la manera de mostrar el respeto ante el padre. El Señor dice que el Señor dice que honraré a los que me honran y los que me desprecian serán detenidos en poco.
Ahora en San Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí pues dice, pues significa que está conectado con el versículo anterior. Dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo el hombre puede ser perfecto como el Padre, como Dios? Somos muy débiles y no tenemos fuerza para vivir como obedeciendo la palabra de Dios y somos enemigos de Dios por nuestros pecados. Pero Dios nos perdonó todos los pecados para que pudiéramos ser sus hijos. El Señor nos ayuda para ser perfectos después de recibir la salvación. La vida cristiana la podemos llevar por medio de la gracia del Señor. Dios nos está pidiendo que fuéramos, nos está pidiendo que seamos como Él, perfectos, porque es posible. El Señor no dice, apareceos a mí, sed vosotros perfectos, la mitad de perfectos, sino perfectos enteros. Vamos a leer versículo del versículo 43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y ora por los que os ultrajan y os persiguen. En ninguna parte de la Biblia dice aborrecerás a tu hijo enemigo. Pienso que los religiosos judíos estaban enseñando de esta manera. Por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y ora por los que os ultrajan y os persiguen. Los que me persiguen y me ultrajan, ¿cómo puedo amar a mis enemigos? Pero Jesús me mandó amar a mis enemigos y me mandó orar por ellos. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo hizo. En Romanos 5, Romanos 8, 5 dice, 5, 8, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando éramos enemigos de Dios, Él mismo murió para nosotros, para reconciliar. Somos los que recibieron este amor de Dios.
Primera de Juan capítulo 4 dice, amados, si Dios nos ha amado así. Nosotros éramos tan débiles que que no podíamos recibir el amor de Dios. Éramos pecadores que tenían que perecerse. Y éramos enemigos de Dios por nuestros pecados. Pero el Señor murió para nosotros. ¿Dónde hay amor tan grande como este? ¿Quién reconcilió con nosotros por su propia sangre? Es Dios. Y quien y primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, no podemos entender el amor de Dios por nuestros propios pensamientos, porque el amor humano es imperfecto y también condicional. Amamos a los que nos aman, aborrecemos a los que nos aborrecen. Esto lo puede hacer cualquier hombre, pero el amor de Dios es diferente. Jesús, cuando murió en la cruz, Él derramando su sangre después de ser azotados, y había personas que estaban insultando al Señor cuando estaba crucificándose, pero Jesús dijo, le pidió a Dios que les regañara a ellos. No, Jesús oró por sus enemigos, por por las personas que estaban al frente insultándole. ¿Cómo es la vida parecida a la del Señor? Y el versículo 45 dice, vamos a leerlo juntos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Eso significa que somos hijos de Dios y los hijos se parecen a su Padre, ¿cierto? Los hijos tienen el ADN, el mismo ADN de su Padre, por eso su forma de actuar y su forma de hablar se parecen a las de su Padre. Algunos dicen, viéndote puedo pensar en tu padre, en tu antepasado, eres muy parecido a él, así dice, ¿no? Tenemos el ADN proveniente del Señor. El Espíritu Santo nos hace comprender el amor de Dios y nos permite la vida de Dios. Y nos permite el corazón de Dios también, corazón de Cristo. Y también nos da la fuerza para obedecer la palabra de Dios. Solo con nuestra fuerza, con nuestro poder, no podemos obedecer la palabra. Algunos piensan, entonces, ¿cómo es posible obedecer la palabra? Es posible. Poco a poco vamos creciendo. Crecer significa parecernos más a Dios, al Señor.
Algunos tienen el rostro parecido al diablo y eh, hablan de una forma muy aguda y mala. Dentro de esas personas mora el diablo. Caín mató a su hermano, a su propio hermano Abel, y el diablo obró en su corazón. El diablo opera en los corazones de las personas que no recibieron la salvación. Nosotros estamos acostumbrados a pecar. Y después de ser salvos también el pecado, la forma de pecado nos molesta para llevar la vida cristiana. Es difícil decidirnos no pecar, es porque estábamos muy acostumbrados a la, a la guía del diablo. ¿Y cuál es la manera de vencer? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le gana a la avaricia carnal. Mientras más crece la fe, la forma del Señor se muestra por nosotros. Las personas que se parecen al Señor hablan de una forma muy sutil. Luego, el apóstol Pablo también dijo que cuando el apóstol Pablo también dijo que cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fue hombre dejó lo que era de niño. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que podemos ser como hijos de nuestro Padre. Romanos 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es una de las evidencias de que somos hijos de Dios. Espero que mediten en este versículo profundamente. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios hace salir el sol, la luz solar y el aire para tanto los justos como los injustos. Hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Estamos disfrutando la gracia del Señor, la cual es el sol, la atmósfera y toda la naturaleza. Los injustos también respiran, ¿cierto? Y también reciben la luz solar y la lluvia. Dios permite todo porque Dios nos ama. El Señor Jesús sabía que Judá Iscariote iba a venderle. ¿Por qué, sabiendo que él le iba a vender, por qué hizo a su discípulo? No podemos entenderlo bien, pero es un modelo. Dios, aunque Jesús conoce todo, nos ama hasta el fin.
San Juan capítulo 13 dice que Jesús sabía que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y luego, en la cena, tomando una toalla, le limpió los pies de sus discípulos. Cuando Judá le dio sus pies al Señor Dios, no los rechazó. Y también le dio un pan a su boca. Eso es una de las señales del amor de Dios. Jesús, aunque sabía que le iba a rechazar a él hasta el fin, o sea, le va a rechazar hasta el fin, no lo rechazó a Judá. Las personas no van al mundo por sus pecados. Sabemos que el amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Es muy grande que puede limpiar todos nuestros pecados. Las personas no van al cielo por sus obras buenas. Solo el amor de Dios nos puede llevar al cielo. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Algunos, escuchando que el Señor murió por nosotros, no lo sienten, no sienten el amor de Dios muy bien. Yo también decía que el Señor había muerto por mí, pero no comprendía esto muy bien. Aunque escuchaba, aunque decía esto, lloraba por mis pecados y le pedía perdón a mi Padre, a Dios. Es porque no había comprendido el amor de Dios perfectamente. ¿Quién puede dar a su Hijo unigénito para los que no le aman? ¿Quién puede dar su vida para el que no le ama? El amor de Dios es muy grande. El Señor cumplió este tipo de amor de tal manera que Dios amó al mundo para que los que en Él crean no se pierdan, sino que tenga vida eterna. Cuando Jesús fue crucificado, un malhechor comprendió que era pecador y tenía miedo por el juicio. Por eso le encomendó su espíritu en el Señor. Y Jesús le dijo, tú irás conmigo al paraíso. La manera de recibir la salvación del malhechor y la nuestra son mismas. La vida cristiana se cumple después de recibir la salvación. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 5, dice que el amor de Dios nos sujeta. El apóstol Pablo estaba era una de las personas que perseguían a los cristianos.
Y cuando Esteban estaba muriendo, él estaba de acuerdo de su muerte. Pero luego Dios lo levantó como el apóstol para los gentiles. Em, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. El agua unido, el agua que no corre, se echa a perder rápido, como eso, el amor de Dios tiene que correr en nuestro corazón. El amor de Dios, de Cristo, está derramado en nosotros. ¿Dónde está el amor del Señor? Está en mí. Por eso puedo amar al enemigo que me aborrece. Para llegar a ese nivel debemos de orar y esforzarnos. ¿Por qué dicen que es imposible? Aquí dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos está pidiendo ser perfectos como Él. No nos dijo ser medios perfectos o pocos perfectos. Vamos a buscar primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 al 6 vamos a leerlos juntos, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos, sus palabras, ¿cierto? San Juan capítulo 14, versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si amamos al Señor, guardamos su palabra, ¿no? Si dividimos en los 10 mandamientos en dos, ¿cuáles son? Uno de los mandamientos es amarás al Señor de tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice todos. ¿Por qué tenemos que amar al Señor así? Porque Dios me amó primero. Nos, por eso tenemos que amar al Señor. Dios envió a su Hijo unigénito para nosotros. Y Hechos dice, la iglesia comprada por la sangre.
por su propia sangre. No la sangre de Jesús, sino por su propia sangre. El Señor Dios nos amó primero sacrificando su vida. Por eso debemos amarle de la misma manera. Aunque nos esforcemos a amar al Señor con todo nuestro corazón o con toda nuestra alma o con toda nuestra mente, el amor que tenemos no podría compararse ni siquiera con el de Dios. Pero el Señor nos pide esto. Aquí dice que el amor de Dios sea perfeccionado. El amor de Dios tiene que estar enteramente en mi corazón. No es que Dios tenga mucho amor, sino Él es amor mismo. Jesús es el mensajero del amor de Dios. Cuando éramos pecadores, Jesús murió, Cristo murió por nosotros. Así, de esta manera, confirmó su amor hacia nosotros. Jesucristo mostró el amor de Dios por su propia sangre. Y cuando guardamos la palabra de Dios, podemos mostrar nuestro amor hacia Dios. Por la vida de Jesús se mostró cómo Dios nos ama. Y nosotros también tenemos que mostrarle el amor que tenemos hacia nuestro Padre Dios. Cuando guardamos la palabra de Dios, el amor se perfecciona en nosotros. El Espíritu Santo está lleno en nuestro corazón, significa que la palabra está en nosotros. Uno de los caracteres de Dios, ¿cuál es? El amor. ¿Dónde está el amor de Dios? En nosotros, ¿cierto? Por el Espíritu Santo nos sembró este amor. Y así este amor se tiene que perfeccionar en nosotros. Una pareja se ama y se casó. Viviendo van a tener problemas, ¿cierto? Como son diferentes de sexo, de género, y la manera de su vida ha sido diferente. Por eso a veces pelean, se odian, luego se divorcian. Eso es amor imperfecto. Yo primero, para mi esposa o para mi esposo, ¿qué debo de hacer? El amor se da. El amor no pide su beneficio. El amor es altruista. El amor no piensa en lo malo. Ah, muchos guardan lo malo que le hizo otra persona, no lo bueno.
No debe de pasar eso. Y el amor piensa, cree todo y aguanta todo. Tiene paciencia y espera hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Así la otra persona cambia. Entre nosotros y Dios, ¿quién amó primero? Dios. Como recibimos el amor de Dios, le amamos al Señor. Por el amor de Dios, por el amor hacia el Señor, podemos guardar su palabra, podemos morir y vivir para el Señor. Y por amor hacia el Señor, puedo aborrecer mis pecados. Porque el Señor nos amó. Es porque quiere que recibamos el amor de Dios. El amor se da y se recibe. Eso se tiene que repetir. Y así el amor se cumple. Y San Lucas dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El amor no tiene engaño. El amor contado no es amor verdadero, es falso. En el amor no se cuenta o no se mide. Si queremos que hagan los hombres con nosotros, así también tenemos que hacer con ellos. Los que han hecho los errores que uno comete le vuelven después. Como recibimos el amor de Dios, le amamos y porque amamos a Dios, guardamos su palabra y vivimos no para nosotros mismos, sino para el Señor. Dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Estar en el Señor significa guardamos la palabra del Señor. El Señor está en mí y yo en Él. Ahora el Señor y yo somos uno. Sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si el Señor está en mí, debo de andar como Él anduvo. No solo salvó mi alma, y también me salvó para que me parezca a Él. Jesús fue ejemplo para nosotros. No debemos de pensar así. El Señor pudo vivir así de esa manera porque es hijo de Dios. Él, eh, pero nosotros tenemos que parecernos a Él, tomándolo como nuestro ejemplo. Eh, Jesús dijo, yo le mostré ejemplo para que ustedes también hagan lo que yo he hecho. Lo que hizo el Señor era ejemplo para nosotros. Nuestro Salvador, Jesús Cristo, limpió los pies sucios de sus discípulos.
Él mostró el ejemplo, es la piedad, ¿no? Como yo he hecho, ustedes también hagan lo mismo. ¿Y qué debemos hacer? Es tomarlo como ejemplo para ser como Jesús. Debo de leer la palabra más, la Biblia y escuchar la Biblia y también escuchar la palabra y orar. Si no aplico lo que conozco o lo que escucho en mi vida, Dios no permite más palabra. Dios le da a los que tienen más y los que no tienen, a los que no tienen le quitan lo que tienen. Después, algunos después de escuchar la palabra dicen cosas raras. Es porque no obedecen la palabra de Dios. La palabra no se hace la suya. Tenemos, aunque uno lee la Biblia y escucha la palabra, si no lo aplica, no aplica la palabra en su vida, es solo una sabiduría o una ciencia nada más, un conocimiento. La Biblia se aprende a través de la experiencia. Cuando obedezco una palabra, me hace comprender la otra, así sucesivamente. Pero algunos, aunque aprenden la Biblia, dicen, ay, hoy la palabra del pastor era muy buena o esta vez no era muy buena. Algunos así juzgan. No le llega, no les llega ninguna palabra a su corazón. El Espíritu Santo nos hace comprender, ¿cierto? Y si, pero no guardamos la palabra, no hay ningún beneficio para nosotros. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo, como el Señor anduvo. ¿Cómo podemos ser perfectos como el Señor? Es posible, no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ir perfeccionándonos como el Señor. Y cuando venga el Señor, nuestro cuerpo también se transformará en el cuerpo espiritual como el Señor. La, la cigarra, cuando era larva, espera 7 años para ser cigarra. Nuestro corazón, nuestra vida deben ir pareciéndose a la de Dios, a la de Jesús, y luego cuando venga el Señor, nuestro cuerpo será transformado como el de Dios. Podremos sacar la larva de su cáscara. ¿Podrá ser cigarra? No, la cigarra misma tiene que quitarse de su cáscara, ¿no? De su piel. Pensando, tenemos que ir cumpliendo nuestro propósito pensando en la transformación santa y espiritual de nuestro cuerpo. Y vamos a volver, vamos a buscar San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 12.
del 12 al 15 yo se los leo. San Mateo capítulo 6, versículo del 12 al 15. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es la oración que nos enseñó Jesús. Esta oración la tiene que hacer un cristiano salvo, porque Dios Padre lo puede decir solo el salvo. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos nuestros pecados están perdonados. ¿Por qué tenemos que pedirle perdón al Padre? La paga del pecado es la sangre, ¿cierto? Por la sangre del Señor, todos nuestros pecados fueron pagados, ¿cierto? Pero después de ser salvos, puede que cometamos pecados. No hacer el bien o aborrecer es pecado. Tener avaricia o corazón adúltero también es pecado. Mentir. Dios aborrece, odia el pecado. Si uno tiene pecado, no puede tener comunión con Dios. Por eso, Isaías capítulo 59 dice que el pecado impide nuestra oración a Dios. Después de ser salvos, la salvación no se pierde, sino nuestra comunión con Dios se puede perder. El Señor Dios no puede ayudarnos. La batería, cuando se acabe la batería del celular, no se puede llamar. Por eso cargamos el celular de nuevo, ¿cierto? Sin saber de esto, la comunión del Señor está desconectada, no saben. Por eso, después de recibir la salvación, podemos cometer pecados por la lengua o nuestro acto. Pero aquí dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo tiene dos significados. Uno es que Dios quitó todos nuestros pecados eternamente. Pero si otras personas cometen errores, ¿no podemos perdonarlos? Algunos dicen, ya no puedo aguantar más. Ya no puedo perdonar más. Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdono a un hermano que cometa pecados contra mí? El Señor le respondió, 7 veces por 70. Es decir, infinitamente. Yo perdono hasta aquí y lo otro no puedo perdonar. Eso no es el amor de Dios.
como Dios nos perdonó, tenemos que perdonarle a otro. Como Dios nos perdonó en Cristo, tenemos que perdonarnos unos a otros. Y segundo es que cuando eh, confesamos nuestros pecados, si uno no puede perdonar el pecado de otro, tiene que arrepentirse orando a Dios por este pecado. Sin perdonar a otra persona, no puedo pedirle perdón a Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 23. Vamos a leerlo juntos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dar ofrenda significa darle sacrificio a Dios. Toda nuestra vida debe ser ofrenda para el Señor. Cuando oramos o hacemos algo para el Señor, para Dios, si me acuerdo de que mi hermano tiene algo contra mí, si peleo con estoy peleada con un hermano, debo reconciliarme con él primero. Y luego tengo que darle la ofrenda a Dios. ¿Qué significa esto? Si tengo un conflicto con un hermano, Dios me dice resolver o arreglar esto primero con el hermano. Porque Dios me dice, tú tienes un pecado oculto, algo malo. Tú aborreces a tu hermano. Tú tienes algo contra el hermano. Tiene que primero reconciliar esto, arreglar esto y luego orar a mí. Es porque el pecado impide el camino hacia Dios. Por eso dice aquí, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como Dios me perdonó infinitamente, debo de perdonar a otros. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El corazón que no perdona la ofensa de otro tiene odio hacia otra persona en su corazón, sin depender de que él me odie o no, debo perdonarle y orar por él. Eso es el corazón de Dios. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos, si tenemos el corazón de Cristo. Vamos a buscar San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, versículo 35. Versículo 35.
al 36. Vamos a leerlos juntos. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos de Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. No tengo que orar para mi enemigo y darle agua cuando tiene sed. Romano. Romano 12:20. Aquí dice, dice, prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande. Dios da galardón a los que obedecen su palabra. No hagan como hacia las personas, sino tanto en el trabajo como en la iglesia debemos hacerle bien a nuestros hermanos como le hacemos al Señor. Aunque esa persona no me hace bien o no me da nada, tengo que hacerlo. Es porque el galardón me da el Señor Dios. En el trabajo también hay personas que hacen bien ante sus jefes o los empresarios y cuando no le está revisando, no hace bien, o sea, no hace trabajo, no lleva el trabajo muy diligente. En Proverbios dice, los que se esfuerzan, los que son diligentes en sus trabajos, estarán delante del rey. Los empresarios conocen quién está trabajando diligentemente o quién no. Y luego de revisar, le encomienda un trabajo importante a la persona diligente. Aunque el hombre no puede devolver el galardón, o sea, o no puede devolver la gracia, Dios lo puede hacer en el cielo. Cuando cuando Dios nos ve diligente o fiel, podemos recibir muchas bendiciones. Aquí dice, será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. El Altísimo ama a su enemigo y le permite su gracia a todos, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Benigno, ser benigno significa ser misericordioso, generoso. Es el corazón
de madre. Aunque sus hijos se portan mal, la madre aguanta todo. ¿Echa a sus hijos de su casa? No. Ser benigno significa ser generoso y tener el perdón. Y dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ser benigno, misericordioso o generoso tiene el mismo significado. Y nos está pidiendo ser como Dios. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Vamos a leerlo juntos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el versículo anterior dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Este versículo es muy adecuado para nuestra época. Ahora la ciencia, la tecnología, el entretenimiento y el amor están avanzados y el amor de las personas se está enfriado. Entre hermanos se traiciona y entre amigos también. En esta época tenemos que amarnos más. Lo más importante es el amor. Yo me acuerdo que en el retiro de invierno di la palabra con el título Apliquemos el amor del Señor. Si uno no aplica el amor, no tiene beneficio. Aunque da su vida, aunque, aunque uno da su vida sin amor, si la da sin amor, no tiene beneficio. Hay algunos religiosos que intentan ir al cielo haciendo buenas obras, o algunos se conforman por sus propias buenas obras. Es decir, las personas pueden hacer bien o sacrificarse sin amor de Dios. El amor es uno de los caracteres del Cristo. ¿Cuál es la característica de amor? Es que el amor cubre multitud de pecados. El Señor cubrió todos nuestros pecados dando su vida en la cruz. Como Dios preparó una ropa de piel de un animal para Adán y Eva, cubrió nuestros pecados por su amor.
El amor cubrirá todo multitud de pecados. Como Dios cubrió todos nuestros pecados, no debemos hablar de los errores o de pecados de otras personas. Ahora busquemos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo del 32. Del versículo 32 al 2 de 5. Efesios capítulo 4, 32 al 5:2. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed benignos unos con otros. Los que tienen dudas, no debemos juzgar o regañar a los que tienen dudas, o no tenemos que ayudarles a los que tienen su fe débil y ser misericordioso. Los cristianos salvos viviendo en este mundo sufren muchas aflicciones. Si los cristianos no se hacen no tienen misericordiosos para unos con otros, entonces ¿quién nos tendrá misericordia? Ayudarle a otro hermano o sujetar la fe de otros significa ser misericordioso. Dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, perdonaos unos a otros. Tienen que pensar que no perdonar a otro es pecado ante Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos amados de Dios. Por eso tenemos que imitar el amor de Dios. Dios es el amor mismo. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Como Cristo nos amó, tenemos que andar en amor. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó como un cordero en la cruz. Y nosotros debemos aplicar ese amor en nuestra vida. Los que no perdonan tienen un problema grande. Proverbios
17, versículo 9 dice, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. El amor también cubre la falta. Yo antes no podía perdonar a otros. Yo antes yo ignoraba la falta, el amor, o sea, el error de otro, pero ahora pienso que lo he hecho bien. Los, los que mencionan la falta de otro muchas veces aparta al amigo. Por eso entre padres e hijos tienen que perdonarse, entre hermanos y entre esposos, entre hermanos salvos de la iglesia. Tenemos que tener un corazón amplio como el Señor, como el océano. El océano limpia, filtra todas las basuras, ¿no? Así tenemos que ampliar nuestro corazón. Hay hay una animación, un anime que dice eh, viajar para buscar a su enemigo. El protagonista se esfuerza con todo para buscar, para encontrar a su enemigo. Los que tratan de buscar o vengarse de su enemigo puede que mueran más rápido. El Señor, el Señor dice que si dependemos, si encomendamos todo en su mano, el Señor regaña, el Señor hace todo. Y también Proverbios dice que perdonar la deuda de otro, la falta de otro, es nuestra gloria. Los que no pueden perdonar tienen el corazón muy pequeño. Los que no perdonan se preocupan de eso y están, piensan en eso solamente. Colosenses capítulo 3 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar a nuestro enemigo es el amor de Dios. Producimos muchos problemas por no poder perdonar a otras personas. Como el Señor lo hizo con nosotros, tenemos que hacer lo mismo. Los que en Cristo están tienen que parecerse a Él. Con este corazón tenemos que ir imitando al Señor. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios le pidió que fuera perfecto a Abraham. El Señor salvó a los pecadores y quiere que ellos sean perfectos, santos como Él. Si uno dice que es imposible, no lo puede hacer. Sí, pero si dice que es posible, lo puede hacer, porque el Señor nos ayuda.
Así nuestros caracteres deben ir pareciéndose a los de Dios. Vamos a orar juntos para terminar. Dios misericordioso, te damos gracias por salvarnos en este fin del mundo y hacernos permanecer obedeciendo tu palabra en esta iglesia, en tu cuerpo. Somos muy débiles y nos falta mucho y a veces no podemos comprender tu palabra y seguimos nuestro corazón, nuestro cuerpo. Por lo tanto, te pedimos ayuda, te pedimos tu palabra para que podamos vivir el resto de nuestra vida como tus hijos dignos. Esperamos que por nuestra vida te glorifiques solamente. Te pedimos por todos los seminarios que se están realizando en muchas partes de esta tierra. Te pedimos todo, te encomendamos todo en tu mano. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén.